Bueno, entrevista con Eloísa González para la revista Desinformémonos, Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Eloísa? Muy bien. ¿Cómo te gustaría presentarte? No sé, yo creo que como siempre me llamo Eloísa González, tengo 17 años, estudio en el Liceo Experimental Manuel de Sala, tercer año medio por segunda vez, y soy vocera de la Asamblea Coordinadora Estudiantil Secundaria. Bien. ¿Y cómo está la situación de la lucha estudiantil acá en Chile? Nosotros la vemos como un movimiento muy inspirador, como que estuvieran gestando nuevas formas de lucha. ¿Cómo lo ven ustedes que están acá adentro y que están llevando adelante esta lucha? Bueno, el desarrollo del movimiento estudiantil es bien particular porque, bueno, yo que vengo participando desde el 2006, pero menor grado, y el 2010 ya con mayor grado, he visto cómo ha evolucionado como directamente en 3 años el movimiento estudiantil. Y ha sido muy impresionante porque partió hablando de reivindicaciones que son históricas, pero reivindicaciones así muy gremiales. Y después terminó hablando de educación gratuita, terminó hablando de cosas que implican un cambio estructural en el sistema actual. Y eso ha sido una maduración tremenda para el movimiento estudiantil, y también cómo se está proyectando hoy en día después de esos 3 años de constante movilización. Se está proyectando a ampliarse a ciertos sectores y a coordinarse con, por ejemplo, los trabajadores. Y eso también es un paso gigantesco a dar, sobre todo porque nosotros lo que hacemos es aplicar el modelo asambleísta, es decir, un modelo horizontal donde independiente si eres centro estudiante, colectivo o estudiante de base, tienes el mismo poder o la misma oportunidad de decidir y opinar y debatir junto a tus compañeros. Entonces también ha facilitado ese modelo asambleísta poder ampliarse hacia otros sectores, como por ejemplo los trabajadores. Bien. Sí, hay quienes ven que el movimiento estudiantil como si fuera un movimiento, mencionaste ahora por ejemplo el cambio de sistemas estructurales. Hay gente que piensa al movimiento estudiantil como un movimiento de inclusión, que lo único que ustedes plantearían sería ser incluidos en un esquema del sistema capitalista. Hay otros que vemos que existen otras raíces que están planteando cambios más profundos en el sistema mismo, por ejemplo, plantear cambios en la Constitución que ustedes están llevando adelante. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Que existen en realidad diversas posturas políticas dentro del movimiento estudiantil sobre qué hacer hacia el futuro, cuáles deben ser las proyecciones del movimiento. Por lo menos nosotros como asamblea creemos que la única forma de conseguir educación gratuita, por ejemplo, como dignificar el trabajo, exigiendo otros derechos, es mediante un cambio profundo en el sistema actual, o sea, el sistema en realidad capitalista. Y un sistema sobre todo que también fue impuesto o profundizado en dictadura. Entonces para nosotros es fundamental que quede eso bien claro y que se apunte así ya. Ahora, independiente de si es que se sabe cuáles serían, por ejemplo, las propuestas de reemplazo al modelo actual, evidentemente nosotros creemos que no le compete al movimiento estudiantil decirlo, solamente le compete ir apuntando más o menos hacia dónde va la cosa, y que las propuestas de qué es lo que queremos concretamente se vayan formulando en el mismo seno de los movimientos sociales. Y en este momento, ¿qué es lo que plantearías como qué es lo que quieren concretamente lograr? En este momento, por lo menos la ACE, por lo menos el movimiento estudiantil secundario, uno de los primeros pasos que quiere hacer dentro del próximo, incluso dentro de este mismo año, de este mismo 2012, tiene que ver con que nosotros necesitamos ciertas ganancias estratégicas debido al debilitamiento, al golpe que significó el 2011 para nosotros, puesto que varios compañeros quedaron expulsados, les cancelaron la matrícula, un sinfín de otros factores, que fue debilitando el movimiento estudiantil secundario, a pesar de que ha resurgido. Para nosotros es fundamental ahora generar estas ganancias estratégicas para poder apuntar ya más a futuro hacia el próximo año y también hacia fines de este año, porque se dan dos coyunturas bien importantes: la primera, las elecciones municipales, y la segunda, las elecciones presidenciales.
y nosotros creemos que tenemos un rol fundamental que jugar en esos procesos electorales. Bien. Otro punto que me gustaría preguntarte es cómo se están relacionando ustedes con los tremendos niveles de represión a que están sufriendo. O sea, se ve desde afuera de Chile como una escalada represiva que solo puede ser explicada con la presencia de una constitución que básicamente es una constitución dictada por la dictadura militar, lo que podríamos decir hasta qué punto se puede decir que Chile está viviendo una democracia con esos niveles de represión. Bueno, es súper, la verdad de las cosas es súper crudo el relato de todos los chiquillos, de todos los estudiantes secundarios sobre el tema de la violencia y de la represión en particular. Porque la violencia para nosotros lo tenemos súper claro, que no solamente la violencia quizás directa, la represión directa que tiene que ver con la fuerza que ejerce Carabineros contra nosotros, sino que tiene que ver también con la violencia que vivimos a diario en los mismos establecimientos y producto también de este mismo contexto, este mismo sistema. Entonces para nosotros hay una violencia constante en contra en particular de los estudiantes secundarios, que por ser menores de edad, porque somos más vulnerables, y bueno, hemos visto varias formas de enfrentar esa violencia. La primera mediante la organización, evidentemente, es decir, cómo nosotros articulados somos capaces de dar frente a esta violencia. Por otra parte también, ya la violencia más directa por parte de fuerzas especiales, nosotros tenemos coordinaciones con organismos de derechos humanos y derechos del niño, y cada vez que, digamos, ocurren determinados hechos, nosotros denunciamos públicamente y en ese sentido lo revelamos a la luz pública. Pero por otra parte, evidentemente, aquí se les ha pasado de la mano, y hay veces que simplemente no podemos hacer mucho más. No se puede recurrir, digamos, a la legalidad, no se puede recurrir a lo más básico de la defensa de nuestros derechos, porque no se cumple en ese sentido con la normativa. Entonces tenemos, por ejemplo, un compañero que el día 28 fue empujado por Carabineros por un puente, se fracturó las dos piernas. Tenemos diversos casos de abuso sexual hacia estudiantes secundarias. Son cosas que, la verdad, las cosas podemos denunciarlas, pero ahí ya que realmente hay una sanción, y nosotros creemos que tiene que ver más bien con políticas que se están impartiendo actualmente, y ese es el problema fundamental. Bien. En ese sentido, dentro de los reclamos de la lucha estudiantil en este momento de cambio de sistema, de inclusión dentro de las políticas públicas, ¿se están considerando también elementos como discriminación por razones de raza, de clase o orientación sexual? Sí, evidentemente, y nosotros en la propuesta que tenemos de educación, en esa demanda nosotros englobamos una totalidad de un sistema que queremos como educación, y no solamente en demandas particulares. De hecho, lo que nosotros planteamos es que tiene que existir un sistema nacional de educación estatal, gratuito, de excelencia, articulado de la prebásica hasta la educación superior y con control comunitario. Y eso es el factor fundamental de todo lo que estamos planteando, porque creemos que las comunidades tienen que definir cómo se imparte la educación en Chile, qué es lo que se imparte, las mallas curriculares, etcétera, etcétera, y además cómo se administran los recursos, porque son las comunidades quienes saben qué es más pertinente aprender en sus propios espacios, o discutir también. En el fondo es una especie de darle sentido, entender cuál es el sentido de la educación en una realidad determinada. Y eso también va de la mano, por ejemplo, con que la educación sexual, la educación también sobre el tema de la no discriminación, de la aceptación entre nosotros mismos, todo eso también va de la mano con cómo las comunidades también van discutiendo esas temáticas, que son las cosas que viven en el fondo día a día, a diario. Entonces, eso es fundamental. Nosotros creemos que eso se resuelve principalmente con el control comunitario. Bien. Sí, porque podríamos decir que en el sistema neoliberal capitalista lo que llamamos educación es simplemente la preparación de una persona para ocupar un lugar dentro de una maquinaria de opresión y de explotación. La pregunta sería si ustedes están considerando que eso deba cambiar en las propuestas que están haciendo del cambio dentro de lo social y dentro de lo educativo dentro de este país. Evidentemente la educación que hoy se imparte, que incluso la educación que algunos plantean reformar,
es una educación que se impone es una educación de unos pocos, que se impone cierta idea, se impone modalidad de vida, se impone un futuro hacia el conjunto del pueblo chileno y no, digamos, al revés, es decir, que la educación sea algo que nos pertenezca a nosotros, donde podamos también generar con esta misma herramienta el estar conscientes de dónde estamos parados, quiénes somos, qué es lo que queremos y en el fondo construcción también de la misma comunidad. Entonces eso es fundamental y entonces evidentemente estamos rompiendo con un paradigma un esquema de lo que es educación bajo este sistema actual, lo que significaría evidentemente que estaríamos rompiendo también con un paradigma de sistema determinado. Bien. ¿Cómo definirías tus sueños en esta lucha, Eloísa? Yo no creo que vayamos a conseguir educación gratuita, yo no creo que vayamos a conseguir la aprobación de nuestras demandas, de hecho es imposible bajo un gobierno y gobierno, concertación derecha, en conjunto un bloque político que defiende férreamente un sistema. No creo que nuestras demandas vayan a ser aprobadas, que vayan a ser realmente aplicadas, pero sí creo que nosotros estamos buscando algo mucho más grande a futuro, que tiene que ver con la rearticulación de las organizaciones populares, de trabajadores, de estudiantes, etcétera, que sean realmente capaces de empoderarse en su mismo espacio y generar cambios, porque si es que los cambios, digamos, no van a venir por parte del gobierno, por parte de la autoridad, por parte del Estado, evidentemente los cambios se van a ir propulsando de abajo hacia arriba, y para nosotros eso es lo fundamental. Entonces ahí nosotros estamos viendo un proceso como más de acumulación de fuerza, de tener una perspectiva hacia el futuro y poder generar ahora los lazos y las articulaciones con otros sectores. Para nosotros es la mejor ganancia, la más importante y lo que buscamos en el fondo lograr. Bien. ¿Algo más que te gustaría agregar? Sí, una sola cosa que tiene que ver con unos dichos, bueno, hace un tiempo atrás que Beyer dijo, refiriéndose en particular a nosotros, ¿cómo hace? Porque el resto igual es distinto, la Confechi y la CONE, es muy distinto. A nosotros se refirió diciendo que ya los estudiantes no estaban siguiendo a sus dirigentes. Y nosotros respondimos explicando también y así haciendo entender cómo éramos nosotros y cómo funcionamos, que los estudiantes no siguen a sus dirigentes porque los dirigentes o los voceros siguen en ese sentido a sus bases o a sus propios compañeros. Y eso es un poco lo que aún no entienden del funcionamiento nuestro como asamblea y por lo mismo la potencia que tenemos, la fuerza que tenemos como asamblea por funcionar de ese modo. Me parece a mí que ustedes están apuntando a un nuevo modo de política, un nuevo modo de acción política, de construir poder político también que no tiene que ver con la estructura verticalista partidaria tradicional. Sí, completamente nuevo modo y un modo que está también adoptándose no solamente el movimiento estudiantil, sino por ejemplo en Freirina, en Aysén, en distintos focos a lo largo de todo Chile. Lo primero que se adoptó no fue un modelo federativo, no fue un modelo jerarquizado, vertical, fue un modelo horizontal, asambleísta, de participación directa del conjunto de los distintos actores. Enviamos un saludo de fuerza, un saludo de apoyo y solidaridad a los compañeros mapuches que en este momento, como históricamente ha sido, están sufriendo la represión directa del Estado chileno. Estado que no solamente golpea a las comunidades mapuches constantemente, sino que hoy ha aprovechado las tomas de los liceos para desalojar violentamente.